Bien, sistemas electrónicos digitales habla acerca de el diseño digital, ¿no? El diseño digital está conformado por prácticamente dos partes, la parte de hardware, ¿no es cierto? La parte de hardware, les voy a pedir que no escriban por favor en la pantalla. La parte de hardware eh, y la parte como ya como tal, como de software, ¿no? Entonces, la parte de hardware es todo lo que quiere decir, el hardware digital quiere decir los circuitos electrónicos digitales. Entonces, hoy en día un ejemplo de un diseño digital es una computadora, por ejemplo, una computadora digital. Am, una computadora digital. Y bueno, es una computadora digital. Em, Las computadoras digitales están conformadas por los circuitos electrónicos digitales. Los circuitos electrónicos digitales a su vez tienen puertas lógicas, ¿no es cierto? Que vamos a ver más adelante de qué se trata las puertas lógicas. Y el diseño digital es el sistema digital como tal, ¿no es cierto? El sistema digital como tal anexado al hardware digital electrónico. Ahora, la primera computadora que se creó fue la Conrad SUSE en 1936. Perdón, es la Z1 creada por el ingeniero Conrad SUSE, el alemán, quien diseñó esta computadora. Esta computadora fue la primera computadora programable de la historia. Funcionaba como una calculadora gigante. La capacidad de procesamiento era muy limitada, era simplemente para realizar operaciones de suma y resta bastante básicas y ocupaba gran espacio. Hoy en día se exhibe en un museo esta computadora, como se puede ver en la parte izquierda. Ahora, eh, aquí hay algo que les quiero mencionar y es que con el descubrimiento o el desarrollo del diodo y a partir del diodo se desarrolla el transistor, los dispositivos de 3 capas, los dispositivos de 4 capas, ¿no es cierto? Que ustedes están estudiando en electrónica. A partir del descubrimiento del diodo, las computadoras comienzan a hacerse mucho más pequeñas y mucho más potentes. Entonces se comienza a desarrollar lo que hoy en día nosotros tenemos como los sistemas digitales. Por ejemplo, hoy en día la comparación de una computadora, la primera computadora que es la Z1 con la computadora digital de hoy en día, tenemos muchísima capacidad de producción, de procesamiento de datos. El procesamiento de datos de las computadoras de hoy en día es bastante alto. De hecho, nosotros dependemos muchísimo de las computadoras para el avance científico, para las tranzas comerciales, para el sistema educativo, ¿no es cierto? Dependemos totalmente de las computadoras. Si no tuviéramos computadoras en estos tiempos de pandemia, simplemente no pudiéramos instruirnos, ¿verdad? No pudiéramos instruirnos. Entonces, la computadora hoy en día eh, una herramienta importante con lo que respecta, forma una herramienta importante con lo que respecta a, una herramienta importante con lo que respecta a lo que es el desarrollo hoy en día en todas las áreas, eh, podemos decir humanas, ¿no? Como es científica, comercial, educativo, etcétera. Entonces, una de las características de las computadoras de hoy en día es que son capaces de seguir una secuencia de instrucciones que nosotros llamamos programas. Ahora, ese programa es lo que yo les intentaba explicar como el software, ¿no es cierto? La parte intangible de un sistema digital, que es un conjunto de instrucciones, una secuencia de instrucciones. Y el hardware digital se convierte
en el circuito electrónico digital que está conformada por compuertas lógicas. Cada vez los elementos, los procesadores se hacen cada vez más pequeños. Hoy en día hablamos, por ejemplo, de robots, de nanorobots. Nanorobot quiere decir que es 1 millón de veces más pequeño, ¿no es cierto? Entonces, imagínense que cada día podemos desarrollar o podemos diseñar sistemas digitales, ¿no es cierto? Mucho más pequeños. Todo es a partir del diodo. Entonces, hoy en día hay lenguajes de programación que nos permiten a nosotros diseñar diodos muy pequeños, muy pequeños, de manera que a partir de eso nosotros podamos crear nuestros propios transistores, nuestros propios diseños de compuertas lógicas o circuitos digitales. Bien, eso es como introducción a lo que es los sistemas digitales. Ahora, los sistemas digitales, todos los sistemas digitales tienen un lenguaje de comunicación. El lenguaje de comunicación de los sistemas digitales son señales. Vamos a estudiar un poquito en esta hora acerca de qué son las señales, pero nosotros llamamos señales discretas o señales digitales al lenguaje con el que los sistemas digitales pueden comunicarse. Entonces, antes de continuar, yo quiero dar una clase de señales. Esa clase de señales les va a servir muchísimo para entender todas las señales que ustedes van a ver, por ejemplo, en electrónica analógica, electrónica de potencia, en sistemas, en regulación automática, que es una materia de cuarto, en control industrial, ¿no es cierto? Entonces, nosotros básicamente en la carrera nosotros tenemos o vamos a trabajar con señales. ¿Qué es una señal? Es una magnitud física que varía con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Ahora, esa magnitud física dentro de la carrera que estamos estudiando va a ser básicamente dos. Puede ser el voltaje y la corriente. Entonces, las magnitudes físicas que nosotros vamos a estudiar es voltaje y corriente. Ahora, tanto el voltaje como la corriente pueden tener diferentes formas o pueden variar de diferente manera con respecto al tiempo. Por ejemplo, una de las formas en las que puede variar el voltaje o la corriente es a través de una señal cuadrada. Miren, aquí está la señal cuadrada, ¿no es cierto? Acá tenemos un diente de sierra, si se dan cuenta, un diente de sierra. Acá tenemos una señal sinusoidal, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un pulso cuadrado. Entonces vamos a ir estudiando poco a poco estas señales y vamos a ir dándonos cuenta cuáles son las características de estas señales. Vamos a comenzar con esta señal de aquí, la primera señal, la señal cuadrada, ¿ya? Entonces, para esta señal, la señal cuadrada, vamos a ir analizando. Primero que todo, esta señal cuadrada, ¿no es cierto? Esta señal cuadrada, primero que todo, si es que yo trazo un punto, ¿no es cierto? Así, si yo trazo un punto de esta señal cuadrada, en este punto, que le voy a llamar, por cierto, a este punto, el punto número 1, ¿no es cierto? El punto número 1. Si yo trazo otro punto aquí mismo, ¿no es cierto? Que voy a llamar el punto número 2. Simplemente estoy identificando los puntos, ¿no? Voy a poner primero así. Otro punto, que va a ser el punto número 3. Y un último punto que va a ser el punto número 5. ¿Ya? Entonces voy a anotar aquí el número de los puntos. El punto número 1, el punto número 2, el punto número 3, el punto número 4. ¿Ya? Entonces tengo 4 puntos. Me gustaría que me dijeran cuál es el valor, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor que tiene en cada punto? Es decir, por ejemplo, en ese primer punto, ¿cuánto vale
el valor del voltaje o de la corriente? 5 voltios. Ya, en este caso no vamos a poner 5 voltios, pero vamos a decir el valor de A, ¿no es cierto? El valor de A. Tiene el valor de A. En el punto número 1, el valor es A. En el punto número 1, el valor es A. En el punto número 2, el valor sigue siendo A. En el punto número 3, el valor sigue siendo A. Ah, En el punto número 4, el valor sigue siendo A. Si se dan cuenta que durante este primer tramo que hemos estado analizando, el valor no cambia, el valor es A, el valor se repite, ¿no es cierto? ¿Sí se dan cuenta de eso? O sea, el valor se mantiene. El valor se mantiene. Ahora, en este punto de aquí, me gustaría que me dijeran, ¿cuál es el valor en este punto de aquí? menos A. Menos A. Pero también, si se dan cuenta, puede ser cero, ¿no es cierto? O puede ser A. Porque es una línea, ¿no es cierto? No se sabe qué valor puede ser. Puede ser cero, puede ser A, puede ser menos A, ¿no es cierto? Entonces, este punto de aquí es un punto crítico que lo vamos a analizar en un momento, ¿ya? Vamos a seguir analizando. Entonces, voy a seguir analizando y voy a poner aquí otro punto más. Voy a poner otro punto más acá. Voy a poner otro punto más acá. Otro punto más acá y otro punto más acá. Yo no les voy a dar, no les voy a dar números, pero quiero que me digan en el siguiente punto, en este punto de aquí, bueno, démosles números. A ver, démosles números. Este sería el punto número 6, 7, 8, 9 y aquí estaría el 10, ¿no? Ya, listo. Entonces, muy bien. La pregunta es, en el punto número 6, ¿cuánto es el valor? Menos A. Menos A. Menos A. En el punto número 7, ¿cuánto es el valor? 7 menos A. Menos A. En el punto 8, Igual, 7, 8 menos A. en el punto 9 Lo mismo y y en el punto 10, menos A. ¿no es cierto? Se mantiene. Ahora, si se dan cuenta que si yo sigo analizando, los valores van a variar entre A y menos A. ¿Sí se dan cuenta? Ya. Eso es una característica de la señal cuadrada. La señal cuadrada es una señal discreta. La señal cuadrada es una señal discreta. ¿Por qué? Esto es una señal discreta. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué es una señal discreta? Es una señal discreta porque los valores siempre van a ser o A o menos A. O A o menos A. No hay otros valores más. Entonces, cuando yo solamente, mi señal puede variar entre dos valores, a eso yo le conozco como señal discreta. ¿Ya? Como señal discreta. Ahora vamos a analizar la gráfica de aquí abajo. Esa gráfica de aquí abajo vamos a analizarla. Entonces, para empezar, yo tengo aquí un punto número 1, un punto número 2, un punto número 3, un punto número 4, un punto número 5 y vamos a poner aquí un punto número 6. ¿Listo? Un punto número 6. Entonces, comienzo, ¿no es cierto? Ese es el punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo quiero que me digan qué valor corresponde al punto número 1. El punto A, pero eso sí se le puede ya dar valores.
Ya, pero no sabemos, ¿no? ¿Qué valor? Porque este valor de aquí no sabemos qué valor tiene, ¿verdad? Pero según la onda o según la señal no se le da valores porque es en forma sinusoidal. Ya, muy bien. Le podemos encontrar un valor, pero en este momento no vamos a encontrar un valor por el tiempo, pero sí podemos encontrar un valor. Pero vamos a dar un valor X, ¿no es cierto? En el Ujú. punto número 2, ¿no es cierto? Tenemos otro valor, puede ser un valor Y, ¿no es Yeah. cierto? O X1, acá X1, acá X2, ¿no es cierto? Un valor X2, Ujú. que es diferente al valor X1, ¿verdad? Sí, En el punto número 3 tenemos un valor X3 que es diferente al valor X2 y X1. sí, ¿Se dan cuenta? porque sube el pico ya ahí. Exactamente. Y los valores van a ser todos diferentes. Ujú. Todos los valores van a ser diferentes. Y si yo sigo analizando de esta manera, de la misma manera, lo sigo analizando a todos los, ¿no es cierto? Si sigo analizando de la misma manera todos los puntos, yo me voy a dar cuenta que, ¿no es cierto? Cada punto tiene valores diferentes, ¿no es cierto? Estos Sí. valores en cada punto son valores diferentes, ¿no es cierto? Este valor de aquí es un valor diferente, es un valor diferente, es un valor diferente, es un valor diferente, es un valor diferente y es un valor diferente, ¿no es cierto? Entonces, esta señal es una señal discreta, mientras que esta señal es una señal análoga. Y lo voy a anotar Dale. aquí. Esta señal es una señal análoga. Análoga. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa o cuál es la diferencia entre una señal discreta y una señal análoga? Mientras la señal discreta solo puede tener dos posibles valores, ¿no es cierto? O unos pocos valores, como por ejemplo A y menos A, la señal análoga tiene infinito número de valores. ¿Por qué infinito número de valores? Porque si yo comienzo a poner aquí líneas más pegadas, ¿no es cierto? Si yo comienzo a poner líneas más pegadas, voy a darme cuenta que cada valor en cada línea es diferente. Y si yo pongo muchísimas líneas pegaditas, me voy a dar cuenta que cada línea le corresponde un valor diferente. A cada línea le corresponde un valor diferente. Entonces, esa es la señal análoga. La señal análoga tiene infinito número de valores, ¿no es cierto? Infinito número de valores en el tiempo, mientras que la señal discreta tiene dos posibles valores en el tiempo. ¿Ya? Otra característica, la señal discreta, la, Inge, Ujú. disculpe, tanto la señal cuadrada como la señal análoga son de corriente AC. Ya vamos a eso, pero sí es cierto. Ya mismo vamos a eso. Ahora, tanto la señal análoga, ¿no es cierto? La señal análoga, si ustedes se dan cuenta, es una señal continua. ¿Sí se dan cuenta? Es una señal continua. Entonces, esa es una característica, que la señal análoga es continua. ¿Ya? Continua. Ahora, ¿qué pasa con la señal discreta? Miren, en este punto de aquí, les había explicado en este punto de aquí, yo no sé si el valor en este punto es 0, A o menos A. En este punto de acá, tampoco sé si el valor es menos A, 0 o A, ¿no es cierto? Por lo tanto, a esto en matemáticas, ¿no es cierto? Nosotros le conocemos como discontinuidad. Es discontinua. ¿Ya? Discontinuidad. Discontinuidad. Vamos a seguir analizando. Ahora, esta señal, ¿no es cierto? Está variando. Si ven cómo varía, siempre varía.
¿no es cierto? Ahora, este ciclo que comienza aquí y que termina en este punto cero, ¿no es cierto? Se le conoce como un semiciclo positivo. A este ciclo se le conoce como un semiciclo positivo. ¿Por qué? Porque toda la variación ocurre en el hemisferio positivo del eje Y, ¿no es cierto? Entonces se le conoce como un semiciclo positivo. Y a este ciclo que comienza aquí en este cero y termina acá, se le conoce como semiciclo negativo. ¿Por qué? Porque toda la variación ocurre en el hemisferio negativo del eje Y, ¿no es cierto? A esta variación entre ciclos positivos, negativos, acá otra vez va a venir positivo y otra vez va a venir negativo. A la variación entre semiciclos positivos, negativos, se le conoce como, señor Rodríguez, energía alterna, ¿no es cierto? No lo voy a poner aquí, pongámoslo acá abajo, ¿ya? Pongámosle de otro color también. Este es aquí mismo, energía alterna. ¿Por qué es energía alterna? Porque tiene alternación entre ciclos positivos y negativos, positivos y negativos, positivos y negativos, ¿no es cierto? Ahora, analicemos lo que dijo el señor Patricio acerca de la onda de arriba. Miren, aquí yo tengo una parte, ¿no es cierto? Positiva. Vamos a poner aquí positivo. Y acá tengo lo mismo, es como un espejo, pero en el lado negativo, ¿no es cierto? Y aquí tengo negativo. Y acá otra vez comienzo a tener positivo, ¿no es cierto? Y si la onda siguiera, aquí voy a tener negativo otra vez. Entonces, se cumple que tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo, un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Por lo tanto, esta señal de acá también es una señal alterna. Alterna, ¿ya? Justo lo que dijo el señor Patricio. Ahora, es importante saber y recordarles que estas variaciones, ¿no es cierto? Miren, esta variación de aquí así, que va subiendo, aumenta su valor hasta llegar a un punto máximo, ¿no es cierto? Aquí llega a un punto máximo, después desciende, pasa por cero, ¿no es cierto? Y llega a un punto mínimo y después otra vez sube, pasa por cero y llega a un punto máximo otra vez y de ahí baja otra vez, pasa por cero y va a llegar a un punto mínimo, ¿no es cierto? Esta forma es la forma en la que el voltaje y la corriente varían. El voltaje y la corriente varían. Ahora, ¿dónde nosotros encontramos esta variación de la energía alterna? ¿En dónde es común encontrar esta variación de la energía alterna? ¿Alguien sabe? En los, en los artefactos se puede encontrar o Ya, en las fuentes de corriente alterna. muy bien. Yéndonos un poquito más general, ¿no es cierto? En la generación, en la generación, en la En las generación. redes también, alimentaciones. Muy bien. En la generación, en la transmisión, Distribución. muy bien. Transmisión y distribución, ¿no es cierto? En todas las redes públicas de transmisión, de generación, transmisión y Y distribución, comercialización también. comercialización. Muy bien. ¿Por qué? Ahora la pregunta es, ¿por qué esta señal, ¿no es cierto? ¿Por qué esta señal? ¿Por qué esta señal se utiliza en generación, transmisión, distribución y comercialización? ¿Por qué se utiliza ahí esta señal? Porque es la única que se puede transportar a largas distancias. Muy bien, porque es la señal que cuando nosotros, voy a ponerlo así, cuando nosotros tenemos un cable, ¿no es cierto? Y la corriente está pasando por este cable, ¿no es cierto? Es decir, tenemos una corriente circulando por este cable, una corriente I, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esa corriente? Al momento que comienza en cero la corriente, comienza, sube, 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 sube,
¿no es cierto? Llega a un punto máximo y de repente comienza a descender. En el ciclo positivo tiene un sentido así, ¿no es cierto? En sentido antihorario. Y en el semiciclo negativo tiene un sentido, eh, perdón, un Al sentido horario. revés, sí. Al Un contrario, es sentido, Al revés. correcto. Un sentido horario y un sentido antihorario, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo Sí. que pasa? Miren, como nunca se mantiene en un punto máximo, la corriente siempre está variando, ¿no es cierto? La corriente alterna, eh, merma o mitiga o disminuye un efecto que la corriente tiene. ¿Cuál es ese efecto que la corriente tiene? Bueno, de hecho, la corriente tiene tres efectos, ¿no es cierto? ¿Qué efectos tiene la corriente cuando pasa por un determinado conductor? Tiene temperatura Muy bien, por calentamiento. por un conductor que no es el correcto. Ya, de hecho, por todo, solo que en un conductor más pequeño se nota más. Ya, Claro, pero es es que depende temperatura. de la... Muy bien, tiene calentamiento, un efecto térmico. ¿Qué más? Tiene un efecto magnético, por eso se producen los electroimanes, y tiene un efecto químico. Son tres efectos que tiene la corriente cuando pasa por un determinado conductor. Entonces, ¿qué pasa si la corriente nunca está estática? Si la corriente siempre está variando. Entonces, ¿qué es lo que disminuye? El calentamiento, ¿no es cierto? Disminuye el calentamiento. Entonces, por eso es que en energía alterna, el calibre de los cables puede ser menor porque no se calientan mucho, ¿ya? En cambio, en energía continua, ¿no es cierto? Que por cierto, la energía continua, ¿cómo es la onda de la energía continua? Ok, ahí creo que le dijo mal. El Ujú. momento que el conductor es más delgado, creo que habría calentamiento, temperatura, Sí, correcto. dependiendo, Sí, dependiendo la carga que tenga, ¿no? correcto. Cuando el conductor es más delgado, pero cuando el conductor es más delgado se acentúa más el calentamiento, ¿no? Cuando el conductor es más delgado. Voy a dibujar aquí la corriente continua, ¿ya? La corriente continua es así, no cambia en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando tengo corriente continua? Todo el tiempo, corriente continua o voltaje continuo. ¿Qué pasa? El efecto Sus valores, térmico, el efecto térmico comienza a aumentar, ¿no es cierto? Porque nunca varía. En cambio, con una corriente alterna, como siempre está variando, el efecto térmico no aumenta en la misma cantidad que cuando aumenta con una corriente continua. continuo. Ya, muy bien. Entonces, ese es un poco la facilidad de la corriente alterna. Por eso es que la corriente alterna la vemos en la generación, en la transmisión, en la distribución y comercialización, porque es más fácil transportarla, porque no presenta muchas pérdidas. Si, por ejemplo, transportáramos corriente continua, tendríamos muchas pérdidas de energía en calor, por ejemplo, o muchas pérdidas en electromagnetismo, ¿no es cierto? Pero al tener energía alterna, una energía que siempre está cambiando de sentido, ¿no es cierto? En el semiciclo positivo gira en sentido horario, en el semiciclo negativo en sentido antihorario, ¿no es cierto? Y siempre está variando, nunca tiene un valor fijo, siempre está variando. Entonces, eso nos ayuda a disminuir las pérdidas por calentamiento. Muy bien, ahora vamos con esta señal de arriba, la señal cuadrada. ¿Dónde la encontramos? La señal cuadrada la encontramos vamos a anotar aquí, ¿ya? La señal cuadrada la encontramos en los sistemas electrónicos. Sistemas electrónicos. Ahora, los sistemas electrónicos no son sistemas que tienen grandes cantidades de voltaje. ¿Quién me dice qué cantidades de voltaje utilizan los sistemas electrónicos?
Puede ser de 3, de 5, de 12 voltios, 24 voltios, 5 26 voltios, voltios, 25, 9 sí, voltios, 12 voltios, 12 voltios ¿qué más? y 18 voltios, 24 voltios, ¿qué más? 36 voltios también. 36 Ahí. voltios, 48 voltios, ¿no? Por ahí llega el máximo de corriente, de de voltaje, ¿no? 18 faltó. Ya de 18 voltios. Por ahí, por ahí llega el máximo de voltaje, ¿no? Es decir, hasta los 48 voltios llega el máximo de voltaje y esto se encuentra en sistemas electrónicos, ¿no? En los sistemas electrónicos es muy común, es bastante común encontrar esta señal de onda, bueno, no es bastante común, es posible encontrar esta señal de onda cuadrada, ¿no es cierto? Para los diferentes dispositivos que nosotros utilizamos, ¿ya? Am, bien, entonces no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. No, Inge. ¿No? Dije, yo tengo una pregunta, justamente en el sistema discreto discontinuo, de lo que estábamos viendo, las ondas cuadradas, yo estaba, que era solo en corriente continua, una terna, porque ya es una onda rectificada. Esta señal de aquí, Sí, correcto. ya. Esta señal de aquí, esa señal de señal cuadrada, eh, a ver, cuando nosotros hablamos de señales alternas o cuando ustedes encuentren, más bien cuando ustedes encuentren en los libros señales alternas, muy probablemente estén haciendo referencia solamente a esta onda sinusoidal, ¿no? A esta onda de aquí. Cuando ustedes encuentren en los libros y digan señales alternas. Y cuando ustedes encuentren señales cuadradas, ustedes tal vez encuentren que el autor está haciendo referencia a señales continuas. Pero en un principio, en el principio de que una señal alterna es aquella que tiene variaciones entre positivo y negativo, esta señal, desde ese punto de vista, esta señal sí es una señal en alterna. Por ejemplo, analicemos esta señal de aquí. Esta señal es poco utilizada o rara vez se lo utiliza para sistemas de regulación automática. Pero, por ejemplo, esta señal también tiene su componente negativo. Por ejemplo, vamos a comenzar desde aquí. Tiene su componente positivo y miren, su mismo componente como en un espejo, pero en negativo. Positivo y acá otra vez va a estar negativo, ¿no es cierto? Y aquí está en negativo, ¿no es cierto? Entonces, también podemos decir que esta señal es una señal en alterna. Pero como les digo, ciertos autores dicen que la señal en alterna hacen referencia solamente a esta onda sinusoidal, a la forma del seno, ¿no es cierto? Y la señal cuadrada, mucho ojo que vamos a ver esto, la señal cuadrada tiene ciclos positivos y negativos, pero es diferente a esta señal de aquí, que es la señal que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Entonces, justamente para responder a la pregunta, me gustaría que me dijera, señor Shiwe, ¿cuál es la diferencia entre esta señal cuadrada y este pulso cuadrado? Ya, una es de onda completa y otra es de media onda. Ya, muy bien, excelente, ¿no es cierto? Lo que hemos suprimido en el pulso cuadrado es la parte negativa, el semiciclo negativo, ¿no es cierto? Y el semiciclo negativo lo hemos reemplazado ¿por qué? El semiciclo negativo lo hemos reemplazado por una parte en cero, ¿no es cierto? Se queda en cero. Lo que dijo el señor Shiwe, que es como un rectificador de media onda, ¿no es cierto? Se queda en cero. Entonces, esto de aquí, este pulso cuadrado, este pulso cuadrado, su aplicación es en sistemas digitales.
La aplicación del pulso cuadrado es en sistemas digitales, que es la asignatura que a nosotros nos compete estudiar este semestre. Ahora, este pulso cuadrado es discreto, es una señal discreta, ¿no es cierto? Una señal discreta, una señal discontinua, ¿no es cierto? En este semiciclo, desde este punto de aquí hasta este punto de aquí, la señal no va a variar, ¿no es cierto?, de valor, y siempre se va a mantener en, ¿cuánto vale desde este punto de aquí hasta este punto de aquí? ¿Cuánto vale? Aquí Vale A. A, ¿no es cierto? Voy a poner, vale A, ¿no es cierto? Y desde este punto de aquí hasta este punto de aquí vale 0, ¿no es 0. cierto? Y el siguiente 0. punto es A también, Ah, también. ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué esta señal, este pulso cuadrado, ¿no es cierto? ¿Por qué este pulso cuadrado es utilizado? ¿Por qué este pulso cuadrado es utilizado para sistemas digitales? Porque los sistemas digitales, la comunicación de los sistemas digitales es a través de ceros y unos. Los sistemas digitales se comunican con ceros y unos, ¿no es cierto? Que esto es el sistema binario. Los sistemas digitales con ceros y unos, que es el sistema binario. Entonces, con esta señal, ¿no es cierto? Es fácil representar. Cuando está arriba, ¿no es cierto? Tranquilamente aquí vale un 1. Y cuando está abajo, cuando está en 0, vale un 0. Y acá vale un 1 otra vez, ¿no es cierto? Y vale un 0. Entonces, es fácil representar un sistema binario, ¿no es cierto? Con este pulso cuadrado. Entonces, esta aplicación sí es aplicación de sistemas digitales. Ahora, el 0, ¿no es cierto? No es que represente, bueno, el 0 sí representa 0 voltios, pero es fácil representar, ¿no es cierto? Ceros y unos, entonces podríamos, de hecho decimos que cuando está en alto, ¿no es cierto? Esto es 1, y cuando está en bajo, esto es 0. Aquí está en alto, por lo tanto esto es 1, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, los sistemas digitales, ¿no es cierto? Los sistemas digitales se comunican a través del sistema binario. A través del sistema binario. Y el sistema binario es ceros y unos. Perdón. Ceros y unos, ¿no? Ceros y unos, el sistema binario. Ahora, un 0 representa 0 voltios. El 0 representa 0 voltios. Pero el 1 no representa 1 voltio, sino representa 5 voltios, ¿no es cierto? O 9 voltios. O 9 voltios. ¿Ya? 5 voltios o 9 voltios, ¿ya? Entonces, por esa razón es que nosotros utilizamos el pulso cuadrado para sistemas digitales, ¿ya? Ahora, mucho ojo, el pulso cuadrado o la señal de pulso cuadrado es diferente, la señal de pulso cuadrado es diferente a una señal cuadrada. Y tal vez ahí esté un poquito la equivocación, señor Shigwe, porque una señal, un pulso cuadrado, esto sí se puede considerar como corriente directa. ¿Por qué? Porque no hay semiciclos negativos. ¿Sí se dan cuenta que no hay semiciclos negativos aquí? Acá sí hay semiciclos negativos, pero este pulso cuadrado sí se puede considerar como una corriente directa porque todo varía en semiciclos positivos, ¿ya? Inge, una inquietud que tengo. Entonces, en la onda que es cuadrada, que justamente es alterna, ¿dónde se le puede encontrar? ¿O en qué lugar uno se le puede encontrar esa onda cuadrada? Ya, por ejemplo, en rectificadores, ¿no? Cuando ustedes están rectificando o perdón, están transformando de onda sinusoidal a onda cuadrada. A ver, espérense.
Bueno, es en electrónica de manera general. En Inge, electrónica, esa señal cuadrada ya es una señal alterna, pero ya está rectificada en forma cuadrada, ya que pasó de sinusoidal a señal cuadrada, pero ya rectificada. sí, esa señal se puede encontrar en circuitos electrónicos, señor Shiwe. Por ejemplo, en circuitos electrónicos donde tenemos diodos, tenemos transistores, eh, eh, tenemos dispositivos así o dispositivos de disparo, ¿no es cierto? Y necesitamos una onda cuadrada, ¿no es cierto?, para disparar dispositivos de 4 capas. En dispositivos en electrónica, ahí encontramos la señal cuadrada. Ahora, es muy diferente la aplicación, por ejemplo, electrónica no es lo mismo que sistemas digitales, ¿no? Mucho ojo, electrónica nosotros podemos encontrar voltajes, por ejemplo, voltajes de mayores a 24 hasta 48 voltios. En sistemas digitales nosotros vamos a encontrar un máximo de 9 voltios, solo hasta 9 voltios. Y en su mayoría serán solo 5 voltios en sistemas digitales. ¿Ya? Ya, y gracias, Inge. O sea, mi inquietud también estaba de qué voltaje era en lo que es en sistema digital, que son binarios, de 5 voltios, al máximo sería hasta 9, ¿no? Más de eso no. Más de eso ya no se encuentra en sistemas digitales. En su mayoría siempre será 5 voltios, ¿no? En su mayoría siempre será 5 voltios. Ese- Bien, eso es con lo que respecta a, a señales, ¿no? Ahora, vuelvo y repito, esta forma de onda es la forma de onda del voltaje y la corriente, ¿no? Voltaje y corriente se mueven o varían de esta forma, ¿no es cierto? Ahora, todo lo que nosotros queremos está aquí, en este pulso cuadrado, ¿ya? Esto es digital. Eso es digital. Bien, no sé si hasta ahí tienen alguna otra pregunta o si todos los demás ya entendieron, señorita Bawis, señorita Maridueña, ¿está entendido? Señor Manchay, Morante, Cañar, Manitio, Inge. Cañar Franklin, Jordi, Jinson Pilco, Estupiñán, ¿está entendido? Sí, Inge. Sí, Inge. Inge. Muy bien. Bueno, si tienen alguna pregunta, este es el momento para hacerla, ¿no? Bien. Bueno, esto ya no les voy a explicar. Vamos a regresar a nuestra diapositiva. Entonces vamos a regresar a nuestra diapositiva y vamos a ver rápidamente. Vamos a ver rápidamente sobre lo que es digital y lo que es analógico. Ya entendiendo lo que es señales, miren, aquí he puesto yo una señal digital como un pulso cuadrado y una señal analógica como una senoide, ¿no? Entonces, las señales analógicas se encuentran en todo lo que nos rodea. Por ejemplo, la voz es una señal analógica. El video es una señal analógica. Todo lo que nos rodea es una señal analógica, ¿no? Entonces, las señales analógicas pueden ir desde esta forma de una senoide o pueden tener formas diferentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, la voz va a tener una forma diferente porque va a depender mucho de las vocales, de las letras, del volumen de la voz, ¿no es cierto? Entonces, la voz va a tener formas diferentes, igual que el video, igual que todas las demás señales digitales que nosotros tenemos a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Pero sin embargo, no significa que no sean señales, perdón, no señales digitales, señales analógicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las frecuencias de radio y televisión son señales analógicas, ¿no es cierto? Son señales analógicas. Ahora, una de las ventajas, perdón, una de las desventajas de las señales analógicas es que cuando es que se pueden llenar fácilmente de ruidos. Fácilmente pueden llenarse de ruidos. Entonces,
Eso es una gran desventaja porque cuando se transmite una señal analógica, ¿no es cierto? Probablemente la señal no llegue de una manera fidedigna, ¿no? Entonces ustedes me dirán, a ver, pero si la voz es una señal analógica, cuando yo cojo y envío un texto, un mensaje de voz por WhatsApp, ¿no es cierto? La otra persona de repente recibe y recibe el mismo mensaje de voz, o sea, no hay ruido, de hecho es el mismo mensaje, no hay diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que se hace es que al sonido analógico, ¿no es cierto? Como se ve aquí, se le digitaliza y se envía. Entonces, ¿qué es más fácil? Enviar un sonido digital, ¿no es cierto? Y después, cuando llega, se reconstruye, ¿no es cierto? Entonces llega de manera tan fiel, ¿no es cierto? Que parece que no hubiera ningún ruido. De hecho, no hay ningún ruido, ¿no? No hay ningún ruido porque es bastante, es bastante bueno la manera de transmitir. Entonces, la mejor manera de transmitir información es a través de señales digitales. Las señales digitales es fácil corregir errores porque, por ejemplo, digamos que esta señal digital que nosotros estamos enviando, de repente, miren, tiene esta forma, ¿no? De repente comienza a atenuarse así, se atenúa, ¿no es cierto? O comienza a tener ruido, se comienza a deformar. Pero como nosotros o como la computadora ya sabe que es una señal digital, simplemente la corrige. Entonces, en vez de que salga así, dice, no, esto tiene que ir acá. Y la otra vez la reconstruye, ¿no es cierto? Y al reconstruir queda una señal perfecta, ¿ya? Queda una señal perfecta y eso es lo que envía. Ahora, estas señales, ¿no es cierto?, que nosotros vemos aquí, son señales que es, se ven así, ¿no es cierto? Pero nuestra computadora o nosotros vemos como ceros y unos, como códigos binarios, ¿ya? Como códigos binarios. Entonces, al verlo como códigos binarios, si es 0 es 1, ¿no es cierto? Lo podemos corregir los errores, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa con las señales digitales y con las señales analógicas. ¿Tienen alguna pregunta? Inge, pero al momento de que usted dice que envía un mensaje de voz y se rectifica en forma digital, ¿eso no sucede de vuelta con el micrófono analógico? ¿El micrófono analógico de dónde? Porque, porque a veces sucede que cuando uno se apega mucho, digamos, usted está hablando por micrófono y usted se apega mucho al parlante, hay una interferencia. Pero esa es otra cosa, ¿no? Eso no tiene nada que ver con lo que estamos o con lo que estoy intentando explicar, porque eso ahí no hay transmisión. Mucho ojo que, por ejemplo, lo que usted dice con un micrófono y un parlante y usted apega el micrófono al parlante y comienza a sonar un ruido como pip, eso, eso, en ese caso no hay transmisión. Yo hablo de señales que se transmiten por radio, por televisión. Por ejemplo, como las señales de YouTube llegan a nuestro celular, ¿no es cierto? Y llegan perfectas, incluso se reproducen en HD, porque tienen un sistema de codificación, ¿no es cierto? Primero se transforman a señales digitales, son enviadas, nuestro celular lo recibe y lo reconstruye en una señal analógica y nosotros podemos recibir y ver el video en HD. Entonces yo hablo cuando las señales se transmiten a través de radio, de televisión, por ondas celulares, ¿no es cierto? Por redes de información. De eso estoy hablando. Ya. Bien, entonces, algo importante que nosotros vamos a manejar durante este semestre es que nosotros vamos a manejar códigos binarios, ceros y unos, ¿no es cierto? Para poder comunicarnos con los sistemas digitales. Entonces, las señales digitales se comunican a través de códigos binarios, ¿no es cierto? Entonces, para esto, nosotros
para esto se ha hecho necesario, que nosotros comencemos estudiando. Déjenme poner aquí digitales. Que nosotros comencemos estudiando los sistemas de numeración. Comencemos estudiando los sistemas de numeración. Entonces vamos a ver un poquito los sistemas de numeración para entender por qué es importante saber o por qué los sistemas digitales se comunican a través de sistemas binarios. Entonces vamos a comenzar. Vamos a poner aquí, cerrar esto. Vamos a poner aquí sistemas de numeración. Sistemas de numeración. Entonces, los sistemas de numeración, ¿no es cierto?, que vamos a estudiar son 4, ¿ya? Los sistemas de numeración que vamos a estudiar son 4. El primer sistema de numeración que vamos a comenzar estudiando es el sistema decimal. Que de hecho este sistema, el sistema decimal, ¿no es cierto? El sistema decimal es el sistema que nosotros ocupamos, ¿no es cierto?, en todas nuestras actividades. Por ejemplo, en las actividades educativas nosotros ocupamos el sistema decimal. En las actividades comerciales nosotros ocupamos el sistema decimal. En las actividades, ¿qué más? En las actividades científicas el sistema decimal. Entonces, el sistema decimal es el sistema que nosotros ocupamos en todas las actividades humanas. Este sistema también se le conoce como sistema de base 10, por eso es decimal, base 10, ¿no es cierto? Y está compuesto de 10 símbolos. 10 símbolos. Estos 10 símbolos van desde el 0 hasta el 9, ¿ya? Vamos a anotarlos aquí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿No es cierto? Vamos con el siguiente sistema que vamos a utilizar. El siguiente sistema que vamos a estudiar es el sistema octal. El sistema octal. O también conocido como sistema de base 8. Este sistema de base 8 está compuesto por 8 símbolos, ¿verdad? 8 símbolos. Díganme de la tilde. 8 símbolos y los símbolos son desde el 0 hasta el 7, ¿no es cierto? Entonces viene siendo el 0, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿ya? Vamos con el siguiente sistema. El 3 es el sistema binario. El sistema binario, ¿no es cierto? También conocido sistema de base 2. Tiene 2 símbolos, ¿verdad? Estos 2 símbolos van desde el 0 hasta el 1. Y es el 0 y el 1, ¿no? Vamos con el cuarto sistema. El cuarto sistema es el sistema. ¿Cuál es el? Hexadecimal. Hexadecimal. El sistema hexadecimal, ¿no es cierto? Base, ¿qué base es? 16. 16. Está compuesto de 16 símbolos. ¿No es cierto? Los símbolos van desde el 0 hasta el 15, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los símbolos?
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y comenzamos, ¿no? Aquí comenzamos con A, B, C, D, E y F, ¿no? Y hasta ahí tenemos 15 símbolos, ¿no? Ya, hasta ahí tenemos 15 símbolos, ¿no es cierto? Que ese es el sistema hexadecimal. Ahora, quiero que ustedes... Estos son los 4 sistemas que nosotros vamos a utilizar y quiero decirles por qué vamos a utilizar estos 4 sistemas. ¿Por qué creen que vamos a utilizar el sistema octal? Señorita Bawis, ¿tiene alguna idea por qué se estudia el sistema octal? Sistema octal. Ajá, ¿por qué estudiamos el sistema octal? ¿Alguna idea? ¿Alguien sabe por qué estudiamos el sistema octal? En sí es un sistema, o sea que hoy en día se lo utiliza más para realizar los cálculos matemáticos en las computadoras. Muy bien. Muy bien. Dentro de un procesador, ¿no es cierto? O un computador, lo que sea, ¿no es cierto? Un procesador, vamos a poner aquí procesador. Un procesador. Un procesador. Nosotros tenemos una unidad matemática. Unidad matemática. Una unidad matemática. Esta unidad matemática utiliza el sistema octal para hacer las operaciones matemáticas. Todas las operaciones matemáticas que las haga el procesador, las hará en un sistema octal. ¿Ya? Las hará en un sistema octal. Entonces, esa unidad matemática es necesaria. ¿Es necesaria para qué? El sistema octal es necesario para la unidad matemática. Todas las operaciones matemáticas que hace el procesador los hace en el sistema octal. Ahora, ¿por qué utilizamos, antes de decir el sistema binario, por qué utilizamos el sistema hexadecimal? ¿Alguien sabe, señor Morante, tal vez sabe? Para los microprocesadores. Muy bien, pero ¿en dónde utilizamos el sistema octal los microprocesadores? En los, ¿cómo es? Posiblemente en las memorias de computadora, algo así. No tanto, en los periféricos. Los periféricos. Periféricos de entrada y salida, ¿no? Ahora, los periféricos de entrada y salida, ¿no es cierto? Por ejemplo, es el teclado, la voz, ¿no es cierto? Por ejemplo, como la computadora hace todo el procesamiento. La pantalla también es un periférico, ¿no? La computadora hace todo el procesamiento, pero cómo la computadora muestra el procesamiento o el resultado al humano. Cómo la computadora dice, este es el resultado. Si el humano mandó a escribir algo, ¿no es cierto? Y cómo la computadora entiende qué escribe el humano y entiende qué presentar a través de los periféricos de entrada y de salida. Y aquí hay algo que les quiero mencionar, ¿no es cierto? Y es que los códigos hexadecimales se utilizan en los periféricos a través del código ASCII. A través del código ASCII. Entonces, el código ASCII es
tiene codificado todo el alfabeto. Tiene codificado todo el alfabeto, la simbología, los operadores matemáticos, las vocales tildadas, todo el alfabeto está codificado en el código ASCII. Entonces, ¿qué es lo que hace el procesador? El procesador lo que hace es, acceder al código ASCII, ¿no es cierto? Y decir, a ver, necesito presentar este resultado, cuál es el código de los números que voy a presentar, y los accede a través del sistema hexadecimal y los presenta en el periférico de salida. De igual manera, cuando el procesador recibe una orden, por ejemplo, del teclado, ¿no es cierto? Usted escribió su nombre. ¿Cómo el procesador interpreta esos nombres? A través del código ASCII, ¿no es cierto? Que está codificado todo el abecedario en sistema hexadecimal. Entonces, el procesador coge el código ASCII a través del sistema hexadecimal y lo interpreta lo que usted quiere decir, ¿no es cierto? Entonces, es como una interfaz de interpretación del lenguaje entre el computador y el ser humano. Y por último, el sistema binario. El sistema binario, ¿dónde lo utilizamos? Veamos quién está por aquí con la cámara prendida. Aquí no le he preguntado. Señor Manchay, ¿dónde utilizamos el sistema binario? No, está muteado, ¿no? ¿No? A ver, señorita Maridueña, ayúdele. ¿Dónde utilizamos el sistema binario? ¿Sí me escuchan? Sí, Inge. Ya, a ver, vamos. ¿Dónde utilizamos el sistema binario dentro del procesador? Para hacer algún tipo de programación, Inge. Muy En un bien. sistema digital. Correcto. En el software digital, ¿no es cierto? Que el software digital viene siendo como el programa, ¿no? La secuencia. Entonces, hay una memoria. Una memoria, ¿no es cierto? En esa memoria nosotros utilizamos el sistema binario, ¿no es cierto? En esa memoria nosotros escribimos prácticamente el programa a lo que se va a dedicar nuestra computadora, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos decirle a nuestra computadora, eh, podemos decirle, quiero que seas una calculadora, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para escribir eso? Accedemos a la memoria, es una memoria ROM, va a ser una memoria ROM, que por cierto ustedes ya saben que es una memoria ROM. Muy bien. ¿Qué es una memoria ROM? Señor Manitio, ¿qué es una memoria ROM? Es la que actúa como procesador, tipo No. procesador. Señor Cañar, ¿qué es una memoria ROM? No, no es la que, por ejemplo, nos permite abrir así diferentes programas al mismo tiempo, la capacidad de hacer varios, varias opciones, varios. No. Memoria de lectura. Memoria solo de lectura, ¿no es cierto? Es Read Only Memory, ¿no es cierto? Memoria solo de lectura. Es un tipo de memoria ROM. No vamos a meternos más porque después vamos a estudiar las memorias. Entonces, cuando nosotros queremos comunicarnos con el procesador y decirle qué tiene que hacer, lo hacemos a través del sistema binario, ¿no es cierto? El sistema de base 2, es decir, con códigos ceros y unos. Bien, esos son los sistemas que vamos a utilizar y los sistemas que vamos a
vamos a estudiar. Entonces, aquí viene una pequeña clase, ¿no es cierto? Que por cierto tenemos tiempo. Una pequeña clase de transformación. Vamos a poner aquí transformación. Conversión de la numeración. Bien, a ver, la conversión de la numeración, por ejemplo, voy a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, de base, de cualquier base, vamos a hacer el primero. Vamos a ponerle con azul. De cualquier base. ¿No es cierto? A base 10. De cualquier base a base 10. La conversión de cualquier base a base 10. ¿No es cierto? Será de la siguiente manera, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. A ver. Voy a ponerlo así. Voy a ponerlo con otro color. A, B, C y D. ¿No es cierto? Es un número, ¿ya? Es un número cualquiera. Lo voy a hacer de manera general. Este número está en base X, ¿no es cierto? Cualquier base X, ¿no es cierto? Y para transformarlo a base 10, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Primero pongo números arriba, comienzo desde el 0, 1, 2 y 3. Entonces, la conversión será de la siguiente manera. Pongo A, ¿no es cierto? Por X, A por X elevado a este número de aquí, al 3, ¿no es cierto? Más el siguiente número B por X elevado a este número de aquí, al cuadrado. Más este de aquí, C, por X elevado a este número de aquí, es decir, a la 1, más D por X, perdón. Ay, perdón. Elevado a la 0. ¿Ya? Esa es la forma general en la que se hace. Y hagamos un pequeño ejemplo. Por ejemplo, pongamos el siguiente número. Pongamos el número... pongamos el número 701 en base 8, ¿no es cierto? Y lo quiero transformar a base 10, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo 701, ¿no es cierto? Que está en base 8. Entonces, hago lo siguiente. Comienzo desde el 0, 1 y 2, ¿ya? Y esto es igual a decirlo así, ¿no es cierto? 7 por 8 elevado al cuadrado más 0 por 8 elevado a la 1 más 1 por 8 elevado a la 0, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale esto? Metan en la calculadora, por favor. ¿Cuánto le salió? 449. Muy bien, 449, ¿no es cierto? ¿Ya? En base 10. Entonces, 701 en base 8
es igual a 449 en base 10. Y así lo hacemos de cualquier base. Vamos rápidamente. Vamos rápidamente al método de ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Vamos rápidamente al método. Voy a enseñar solo dos métodos. De base 10. Base 10 a cualquier base. Base 10 a cualquier base. Base 10 a cualquier base. De base 10 a cualquier base, ¿no es cierto? Yo tengo lo siguiente. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Este sí lo voy a hacer con un ejemplo. Por ejemplo, voy a hacer de base 10, x10 a base 8, ¿no? x8. Entonces tengo, por ejemplo, el siguiente número. 528 está en base 10 y lo quiero transformar a base 8. Entonces, para hacer esto lo quiero transformar a base 8. Entonces, para hacer esto, yo cojo el 528 y divido para la base, que quiero transformar, ¿no es cierto? Es decir, para el 8 en este caso. Entonces, ¿cuánto es 528 dividido para 8? 66. 66 y de residuo 0, ¿no? Entonces, aquí me queda 0. Y aquí me queda 66. Entonces, a este 66 vuelvo a dividir para 8. ¿Cuánto es 66 dividido para 8? 8.25. Ya, muy bien. Aquí me queda 8, ¿no es cierto? ¿Y acá cuánto me queda? ¿Cuánto es 0.25? Me queda 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y luego 8 dividido para 8 es a 1 y me queda 0. Entonces, ¿cuáles son los valores que yo tomo? Los valores que yo tomo es el 1, el 0, solo los residuos, ¿no? El 2 y el 0. Desde abajo hacia arriba, ¿no? Desde abajo hacia arriba, es decir, así. Por lo tanto, yo voy a decir que 528 en base 10, al transformarlo en base 8 me queda 1, 0, 1, 0, 2, 0 en base 8. ¿Ya? En base 8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué lo hago rápidamente? Porque... Sí, ingeniero. Ya, muchas gracias por esa afirmación. Esto es algo que ustedes ya vieron en primer semestre. Entonces, primero, no vamos a quedarnos mucho tiempo aquí. Segundo, no voy a explicar mucho esto porque es algo que ustedes ya dominan, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero pasar, ¿no es cierto?, de cualquier base a base 10, ya sé cómo hacerlo, ¿no es cierto?, a través de multiplicaciones sucesivas. Y si quiero pasar de base 10 a cualquier base, ya sé cómo hacerlo a través de divisiones sucesivas, ¿ya? Entonces, bien, no sé si está claro o quieren hacer algún ejercicio. ¿Quieren hacer un ejercicio? Lo que diga la señorita Erika.
Señorita Maridueña, ¿quiere hacer un ejercicio? Claro. Ok, entonces vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio un poco completo, ¿no es cierto? Vamos a hacer un ejercicio de base 8. Vamos a poner aquí ejercicio. ¿No es cierto? Vamos a hacer un ejercicio de base 8 a base 2. ¿Ya? De base 8 a base 2. Entonces vamos a hacer un ejercicio un poco larguito para que tengamos la oportunidad de hacerlo, ¿ya? Entonces el ejercicio, el número en base 8 va a ser, el ejercicio en base 8 va a ser, déjeme ver un número que sea medio elegante. Ya, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer el 240 en base 8. 240. Vamos a hacer el 240. Este número está en base 8. ¿No es cierto? Y vamos a transformarlo a base 2. De acuerdo a la manera en la que les estoy mostrando, ¿no es cierto? Primero, de cualquier base a base 10, ¿no es cierto? Entonces vamos a transformarlo de base 8 a base 10. De base 8, es decir, 240. Lo primero que vamos a hacer, voy a hacerlo con otro color para que se vea. 240 está en base 8, lo voy a transformar a base 10. ¿Ya? Esto significa que voy a hacer divisiones, perdón, multiplicaciones sucesivas, ¿no es cierto? Entonces, la manera más fácil en la que yo hago es poniendo aquí 0, 1 y 2. Y luego vengo y pongo aquí, esto es igual, y pongo el 2 por 8 elevado al cuadrado, más el 4 por 8 elevado a la 1, más el 0 por 8 elevado a la 0. Esto es igual. Entonces, ¿a qué es igual esto? ¿Alguien me ayuda? 160. 160. En base 10, ¿no? ¿A todos les salió? Les espero hasta ahí, ¿ya? Les espero hasta ahí, por favor, que todos tengan hasta ahí. Sé que es un poquito pesado estas horas, pero metámosle el último esfuerzo, hacemos este ejercicio y les dejo ir a dormir, ¿ya? Entonces, ¿todos tienen hasta ahí? 160 en base 10. Ok. Entonces, ahora que ya tengo 160 en base 10, ¿no es cierto? Puedo aplicar el siguiente método, que es de base 10 a cualquier base. Entonces, vengo acá y voy a poner de base 10. Aquí voy a poner de base 10, que es 160, de base 10 a cualquier base, que en este caso sería base 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo salgo de aquí? Ya. Bien, entonces vamos a ver. Me dice lo siguiente, ¿no es cierto? Que para hacer esta transformación lo que tengo que hacer es coger los 160 y comenzar a dividir para la base que quiero transformar. En este caso sería 2. 160 dividido para 2 es a 80 con residuo 0. 80 dividido para 2 es a 40 con residuo 0. 40 dividido para 2 es a 20 con residuo 0. 20 dividido para 2 es a 10 con residuo 0. 10 dividido para 2 es a 5 con residuo 0. 5 dividido para 2 es a 2 con residuo 1. Y 2 dividido para 2
es A1 con residuo 0. Entonces, ¿cuáles son las, lo que voy a usar es el último dividendo, ¿no es cierto? El 1, y los demás residuos, ¿no es cierto? Los que estoy marcando. ¿Cierto? Y obviamente lo que hago es tomar desde abajo, desde abajo hacia arriba, ¿ya? Desde abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda lo siguiente, ¿no? Me queda que 160 en base 10 es igual a, comienzo desde abajo, 1, 0, 1. ¿No es cierto? Voy hasta aquí. Y de ahí cuento 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Y esto es en base 2. Entonces ya puedo poner mi respuesta, ¿no es cierto? Que era 240 en base 8. ¿A qué equivale en base 2? 1, 0, 1 y 5 ceros. En base 2. ¿Ya? Esa es mi respuesta. Así es simple y sencillo cómo se trabaja. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Sí? Bien.